Del lado del Partido Liberal estamos listos. Ya presentamos nosotros las reformas electorales que a nuestro criterio son las que demanda el país, congruente con lo que hemos presentado desde el diálogo político con las Naciones Unidas. Nosotros no hemos cambiado nuestra posición, apoyamos la segunda vuelta. El diputado Yuri Sabas desde la legislatura anterior presentó el anteproyecto de ley para la segunda vuelta, así que ha sido un tema del Partido Liberal y en eso estamos. Y en cuanto a los concejales, tanto en el Tribunal de Justicia Electoral como el Consejo Nacional Electoral, tenemos nombres, ya tenemos nombres basados en los perfiles, que es lo que nos interesa, ¿no? Perfiles que cumplan con la solvencia moral, la idoneidad en cuanto a su capacidad profesional y académica. ¿Y podemos conocer esos nombres o los van a presentar en el momento en el Congreso Nacional? En el momento, lo vamos a presentar en el momento, pero tengan la plena seguridad que aquella propuesta que salga del Partido Liberal de manera oficial desde su institucionalidad será coherente con lo que hemos venido manejando en nuestro discurso desde que tomamos posesión como presidentes del partido. El consenso ojalá se pueda dar entre todos, ¿no? La unanimidad, pero estamos en esas conversaciones, pero manejamos una mayoría. Ahora, pero ¿qué mecanismo utilizar para que no suceda lo que se dio en el Registro Nacional de las Personas? Bueno, ya vemos el resultado, ¿no? Vemos el resultado de lo que se da en el Registro Nacional de las Personas. Ojalá no se repita y que esto sirva para que en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral y las reformas electorales, una verdadera ley electoral, sea para beneficio de la democracia, cosa que no sucedió con el Registro Nacional de las Personas. ¿Las autoridades del Partido Liberal han participado en estos diálogos que han tenido las otras fuerzas políticas? Sí hemos participado. Primero al interno, creo que eso es lo importante, ¿no? Nosotros llegar a un consenso interno y como todos saben, hay tres fuerzas dentro del partido en este momento y las tres partes estamos trabajando. Nosotros como autoridad partidaria hablamos con ambas fuerzas y sobre eso vamos a elegir a la mejor persona. No, nosotros estamos listos. Si mañana van y hacen una votación, bueno, vamos a hacerlo. O sea, para mí es el Partido Nacional y Libre que no se ponen de acuerdo. Ahora, estos 6 meses que llevan desde que se aprobaron estas reformas electorales el 25 de enero de este año, ingeniero, ¿no fue suficiente para crear estas leyes? Sí, totalmente. Y saben ustedes quién dirige la Comisión de Asuntos Electorales. Y vean cómo desde que el año pasado se nombraron las comisiones, se nombró una. Luego en mayo se nombraron otra comisión electoral. Luego nombraron otra después de los del registro, una vez que llegaron a un acuerdo. O sea, ¿quién ha sido errático en esto? Ahí está a la vista de todos. Hay sectores que dicen que de no darse estas reformas, ingeniero, prácticamente no van a haber elecciones. ¿Cuál es su criterio? Es muy probable, porque yo creo que nadie en su sano juicio va a someterse a un proceso electoral con la ley actual, con estos magistrados que hoy están, se supone, en un limbo, ¿no? De manera interina. Nadie en su pleno juicio va a un proceso electoral como el del 2017. Pero recuérdese que en el tema de la reelección, en la participación, está el artículo, quizás me equivoque, 90 o 92, pero está establecido en la ley electoral que aquellas instituciones políticas que no participen en un proceso pierden su personería jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Que se perdían los partidos? ¿Quiénes son hoy los que hacen oposición? Los partidos al final. Entonces, era una carta que no se podía jugar, ¿no? Ahora, se ha hablado en estas reuniones de las fuerzas políticas la posibilidad de reglamentar la reelección, considerando que es uno de los talones de Aquiles del Partido Nacional y que el Partido Nacional ha estado condicionando la participación de las fuerzas políticas en los entes electorales siempre y cuando se reglamente el tema de la reelección. El Partido Nacional lo planteó desde el diálogo político con la ONU y sí lo condicionaba, pero nosotros dijimos tajantemente no. Lo dijimos el año pasado en ese diálogo político en las Naciones Unidas, lo reiteramos hoy. No podemos reglamentar lo que no está establecido en el texto constitucional. La reelección hoy es ilegal. Lo que nosotros establecimos es hacer el plebiscito, ¿no?
y de una manera muy clara, sí o no, nada de esas preguntas ahí rebuscadas. Nosotros presentamos a la ONU, ¿no? Y tenemos reunión con la gente de las Naciones Unidas para ello, pero nosotros ya le hicimos saber a ellos y le entregamos la documentación de la posición de lo que es el Partido Liberal. ¿Y el de la OEA? El de la OEA lo tenemos, pero no nos reunimos con los técnicos de la OEA. Ingeniero, para concluir de mi parte, ¿qué criterio le merece como presidente de este instituto político el informe o la participación que tuvo la directora de la CEPAL en Honduras cuando en semanas anteriores, puso a Honduras la CEPAL como uno de los países con índice de pobreza en América Latina? Bueno, que compararse con Haití yo creo que no es de verdad. Y entender, ¿no?, ese tema, y de verdad quiero ser muy honesto en esto, yo entiendo a aquellos sectores que quieren mandar un mensaje positivo al país. Obviamente el país no tiene esperanza, hay mucho desánimo, pero no es negando los problemas como los vamos a resolver. Claramente el país en los últimos 10 años ha tenido una década perdida, con los mismos datos de la CEPAL, que establecen mayor pobreza, mayor desigualdad, mayor endeudamiento y sobre todo desempleo y oportunidades. Si la situación estuviese buena, simple y sencillamente la migración no existiría, esa migración ilegal que se está dando. Y entender que los únicos sectores de la economía que están creciendo y que son a los cuales se les atacha ese crecimiento macroeconómico son 3: energía, telecomunicaciones y servicios financieros. Y ya el FOSDE lo presentó claramente en un informe, son los que menos contribución al empleo dan. Entonces, si no hay un derrame de la macroeconomía hacia las economías de los hogares, pues obviamente no podemos hablar de una mejora. Ingeniero, han surgido unas acusaciones contra el expresidente Zelaya de Nueva York, que recibió dinero por parte de Don H., pero lo vinculan en el Partido Liberal, que pertenecía a aquel entonces. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una verdadera depuración de todo el proceso político de nuestro país, reforzar ese circuito anticorrupción al que llamo yo, dentro de los que incluyo la ley y todo lo que es la política limpia. Tenemos que trabajar todos para sacar al narcotráfico de las estructuras de los partidos políticos, de las instituciones políticas, pero entender también que medios de comunicación han difamado. Yo he sido víctima de eso y lo sabemos, medios de comunicación que están al servicio del gobierno y que se plegan a esas campañas de odio que nacen desde el mismo gobierno. Sabemos de call centers que manejan desde el mismo gobierno altos funcionarios del país para crear estos fake news, ¿no?, y generar esta desinformación. Pero también decir claramente de que a todos los que han mencionado, incluso otro expresidente que decía que, bueno, que él nunca se había reunido con los cachiros ni nadie, y luego salen fotos, ¿no? Entonces, cuando se dan, lo primero que menciona es: no los conocí, no sabía quién era, y luego salen evidencias, ¿no? En la Corte Federal de Nueva York nadie va a decir algo si no hay evidencias, no solo es testificar, sino también es con evidencias. Ojalá que todo se aclare para beneficio de los que están siendo acusados, que se respete el principio de presunción de inocencia, que se dé un debido proceso, pero que se investigue y que se diga claramente quiénes recibieron dinero del narcotráfico para sus campañas y que esto termine de una vez en el país. Recuérdese que el Negro Lobo fue el que declaró que el único candidato que había rechazado dinero había sido el abogado Mauricio Villeda del Partido Liberal. Esto no es un tema de partidos, de verdad, Javier, yo veo que es un tema que nos debe preocupar a todos, porque involucra a toda la clase política.